Shalom, los que nos ven por YouTube. El día de hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Levíticos, Vaikra en hebreo, y la porción que tiene su nombre, valga la redundancia, va de Levíticos 1, versículo 1, hasta capítulo 6, versículo 7. Y bueno, este es un libro muy importante para nosotros. Es el libro que está en el centro de la Torá. Es un libro que tiene muchas cosas hermosas, tiene muchas enseñanzas, pero lamentablemente es dejado un poco de lado por el hecho de que habla mucho de los sacrificios y de lo que hacían los levitas y el sacerdocio levítico, ¿no? Y como el día de hoy ya no se hacen más sacrificios y ya no hay más sacerdocio levítico, las personas lo dejan de lado. Pero hay algo muy importante que nos habla en el libro de Levíticos. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que los sacrificios de animales ya no tienen validez, Pablo nos dijo en Romanos que nuestra vida tenía que ser un sacrificio vivo, valga la redundancia. Entonces, también la escritura dice que toda la palabra es útil para redarguir, enseñar, corregir. O sea, nada se desecha, todo desde Génesis, Apocalipsis, todo nos enseña algo. Entonces, si sabemos eso, que vamos a leerlo, vamos a buscar en Romanos 12:1, que dice, un versículo muy conocido que ya lo hemos leído muchas veces, pero es interesante siempre volver a leerlo. ¿El 1 solo? ¿Y el 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, aquí Pablo es admirable y es de resaltar como él está diciendo que nos ruega, porque dice en el versículo 1 al principio, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, él nos está rogando a nosotros que presentemos nuestro cuerpo, dice, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y estando en el año 2024 y tal vez no conociendo el libro de Levíticos o no habiéndolo leído nunca, podemos decir, bueno, ¿de qué manera es un sacrificio? ¿De qué manera hacemos un sacrificio? Se nos puede ocurrir cualquier cosa. Se nos puede ocurrir, por ejemplo, como los sacrificios de la Iglesia Católica. Que un sacrificio es ir caminando hasta, bueno, aquí se me ocurre el Padre Pío, que es una persona que le adoran mucho en el catolicismo, que tiene un lugar específico donde supuestamente se apareció. Entonces, puedo decir que el sacrificio es ir caminando, que queda como a 20 kilómetros de acá. O otras personas hacen un sacrificio y puede ser que vayan de rodillas hasta la capilla o que hagan un montón de cosas. Y pueden pensar ellos que ese es un sacrificio aceptable a Dios. Pero no es lo que la Escritura nos dice. Y como decimos, si tenemos el libro de Levítico presente, vamos a ver, aunque sea en el pasado, pero cómo eran esos sacrificios. Y de allí podemos sacar una alegoría, podemos ver que es una representación de los sacrificios que se tienen que hacer hoy en día. Entonces vamos a Levítico capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 9. Y dice, llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Bueno, primero que nada, aquí Yahweh, Dios está hablando, le dice a Moisés que hable a los hijos de Israel. Sabemos que todo lo que hemos creído, que Yeshua, Jesús como se le conoce en español, murió y resucitó, todo lo que somos salvos por su nombre, pasamos a ser injertados en el olivo y pasamos a ser parte del pueblo de Israel.
Así que no es como dicen mucho que los mandamientos o las cosas que dijo Moisés era para los judíos, porque los judíos es solo una parte de Israel o del pueblo hebreo. Aquí dice claramente que tiene que hablar a los hijos de Israel, o sea, todas las tribus en las cuales nosotros pertenecemos. Entramos, digamos, si no somos parte de esas tribus por sangre, entramos por gracia, por la fe, por la muerte de Yeshua. Dice: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh, de ganado vacuno o vejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere de holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, y de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí, primero que nada, el holocausto o la ofrenda o el sacrificio, como quieran decirle, tenía que ser un macho sin defecto. Y no es por demirar a la mujer, y los que conocen este canal y saben que mi esposa predica aquí y está a la misma altura, digamos, en ciertos aspectos que la Escritura dice, porque la Escritura dice que ya no hay varón, ni hembra, ni judío, ni griego. Pero aquí dice que la ofrenda o ese holocausto tenía que ser macho. Y sabemos que Yeshua era un hombre. Porque creo, no lo he escuchado, pero me supongo que ya lo habrán hecho, o si no, nos faltará mucho para decir que algunas personas, con todos los movimientos ahora que hay feministas y todas las cosas, de decir que Jesús o que el Salvador tenía que ser mujer. Como digo, no lo he escuchado. Sí, y hay películas sí que lo hacen como homosexual. Claro, sí hay películas que lo muestran como un homosexual, afeminado. Pero aquí dice clarito que tenía que ser macho, tenía que ser hombre, como sabemos que fue Yeshua cuando vino a esta tierra. ¿Y qué sigue diciendo? Sin defecto. Sabemos que Yeshua no cometió pecado. Yeshua cumplió totalmente la ley de Yahweh y no pecó. No tenía faltas. Exacto. Dice: sin defecto lo ofrecerás, de su voluntad lo ofrecerás a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para la expiación suya. Ahora no nos vamos a analizar ese versículo, pero recuerden esto, que había que poner la mano sobre la cabeza del holocausto, o sea, sobre la cabeza de esa oveja o de esa vaca, dice, y será acepto por expiación suya. Y sigue diciendo: entonces degollará al becerro en la presencia de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y degollará el holocausto y lo dividirá en piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavarán con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, de olor grato a Yahweh. Entonces, me gustó desglosar un poquito esto y ver de qué nos habla. Nos habla de aquí de que el holocausto, de que el becerro iba a ser degollado, que iba a ser dividido en piezas, que por un lado iba a estar la cabeza, por el otro lado la grasa, el intestino, por el otro lado las piernas. Que lo lavará. Después sí lo lavará y después lo pondrá en el fuego. Entonces, vamos a ver un poquito de qué nos habla aquí. Primero vamos a analizar a qué se refiere, porque recuerden que estamos haciendo una alegoría, o sea, estamos buscando un ejemplo, una comparación de qué es lo que quiere decir aquí, que podemos poner en práctica para nuestras vidas, para nuestro sacrificio levítico, como le puse por título, que creo que no lo mencioné, pero nuestro sacrificio levítico, vamos a decirlo así. Entonces vamos a empezar por las entrañas, que dice aquí los intestinos, pero en otras versiones son las entrañas, ¿no? En Génesis 43:30, si puedes buscar, voy a buscar Job. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y en Job 15:35 dice: concibieron dolor, dieron a luz iniquidad,
y en sus entrañas tramaron engaño. Entonces aquí las entrañas nos está hablando un poco de las emociones, de las motivaciones y de la conducta que está llevada a cabo por lo que hay dentro de la persona, ¿no? Entonces vemos que eso es una de las cosas que había que sacrificar, nuestras emociones, nuestras motivaciones, la conducta interior que nos lleva a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que desgraciadamente tenemos una naturaleza maligna, una naturaleza inclinada al mal. Entonces muchas veces nuestros deseos, nuestras emociones nos llevan a ir en contra de lo que Dios quiere. Muchas personas dicen, no, pero yo de corazón quiero hacer tal cosa, o de corazón hice esto. Pero la Escritura dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Por qué? Por eso que dijimos. Porque nuestro corazón muchas veces está inclinado al mal, está inclinado al... Nos lleva a tomar decisiones que a veces no son las correctas. Entonces también vemos que nos habla de la cabeza, que tenía que ser separada, ¿no? Los intestinos, la grasa, la cabeza. Entonces, hablando siguiendo con el mismo tema de las emociones, los sentimientos, nuestras motivaciones, nuestros actos no tienen que ser llevados a cabo por esos sentimientos, por esas motivaciones interiores. Y eso, obviamente, que muchas veces hablamos que eso está en el corazón, pero eso está en la mente también, en nuestros pensamientos. Por eso habla de la cabeza, de llevar cautivo, de cambiar nuestra forma de ser, aún en lo sentimental. Porque lamentablemente en muchas congregaciones, en muchas iglesias, más que nada pentecostal se da esto, ¿no? Se dejan llevar mucho por las emociones. Y lo digo porque yo estuve allí también, en un lugar así. Porque todos gritan, porque todos se emocionan. Si todos lloran, lloran. Claro, si uno, dos o tres se ponen a llorar, después todos están llorando. Entonces se dejan llevar por las emociones. Y eso es algo que nosotros aquí de este lado, en esta congregación, tratamos de que no sea así. Si bien es bueno los sentimientos y las emociones. Claro, pero no dejarnos llevar por esas emociones. No dejarnos llevar por lo que las demás personas hacen. Porque muchas veces, recuerdo, siento la presencia de Dios y se ponía a llorar y a gritar y era todo eso. Un ejemplo de esa iglesia donde iba, que quiero dar, recuerdo que en esa iglesia pentecostal en la cual fui varios años, el pastor enseñaba que las mujeres debían usar solamente pollera. Y si no usaban pollera se iban al infierno, ¿no? Como muchas sectas religiosas hacen, ¿no? De dar doctrinas o de enseñanzas que no están en las escrituras, ¿no? Y recuerdo que empezó a ir una muchacha joven que le invitó a uno de mis amigos de esa iglesia. Y bueno, esa muchacha fue una vez, fue 2 veces, fue 3 veces, hasta que se convirtió, digamos así, entre comillas, pidió perdón. Entonces el pastor habló con ella y le dijo que tenía que cambiar su forma de ser. Le dijo que la mujer tenía que usar pollera y recuerdo que empezó a cambiar su forma de vestir. Tanto así que quería usar pollera en el trabajo. Y mi amigo, el que le había invitado a esa iglesia, era compañero de trabajo también. Además, la conoció allí en el trabajo. Y recuerdo que me contaba mi amigo que se empezó a pelear con las compañeras de trabajo y con el patrón porque quería ir de pollera. Y el patrón le decía que no, que tenía que ir con pantalón de trabajo, pantalón de trabajar. Y ella le decía que no. Y incluso me contaba mi amigo que se peleaba con las compañeras de trabajo por eso y por otras cosas. Le decía que no podía tomar cerveza porque esa era la orina del diablo. Le decía que cuando decía malas palabras le iban a salir cucarachas por la boca. Como todas cosas así, ¿no? Cosa que esto duró, no sé si unos meses, un año, tal vez un poco más. Y de repente esta muchacha tuvo unos problemas, dejó de congregarse en la iglesia, dejó de ir a aquella secta, ni iglesia vamos a llamarla, ¿no? Se alejó de Dios porque tampoco buscó, digamos, a Dios en otros lugares. ¿Y qué pasó? Se volvió a vestir como antes. A usar pantalones justos, a usar polleras cortitas, a usar calzas cortitas. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión de esto? Que todo eso fue llevado por
por el emocionalismo. Por el emocionalismo Del del momento, sí, de que, bueno, yo quiero aceptar a Dios, yo conocí la palabra, yo quiero hacer las cosas bien. Y empezó un cambio al revés. En vez de adentro para afuera, o sea, de la cabeza, el corazón, eso se reflejara en el cuerpo, no. Y hubo un cambio de afuera, pero lo de adentro seguía mal, seguía sin cambiar. Por eso, un tiempo después volvió a lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque no tenía convicción en su mente, sino que lo hacía porque, bueno, le dijeron que había que hacer eso, entonces lo hacía. Entonces por eso no tenemos que dejarnos llevar por las emociones que pueda crear la fe en nosotros o que podamos ver en otras personas. La fe no es emoción. Uh-huh. La fe es una certeza. Sin ni un sentimiento ni una emoción, es la fe. Entonces, ya vimos las entrañas, la cabeza. Después podemos hablar ahora del agua. Si podés buscar Juan 15:3, porque dice que el agua era para lavar todas las cosas. ¿Y qué era una representación? ¿Qué representaba el agua? ¿O qué representa el agua para nuestras vidas hoy en día? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí vemos que dice que la palabra de Yahweh, la palabra de Dios, es la que nos limpia. Limpia la mente de malos pensamientos. Porque como dijimos, tenemos esa inclinación al mal. ¿Y cómo hacemos para combatir esos instintos al mal? ¿Cómo hacemos para combatir esos malos deseos que tenemos, esos malos pensamientos? Con su palabra. A medida que nos vamos llenando de la palabra, van saliendo esos malos pensamientos. Es como un vaso, una copa en este caso, que está lleno vamos a decir que está lleno de mugre, ¿no? Y si le echamos un poco de agua, la mugre va a quedar arriba del agua. Echamos otro poco, hasta que va a llenarse y va a empezar a rebalsar. Y como lo que está más arriba es la mugre, cuanto más agua le echemos, el agua se va a ir cayendo y la copa se va a ir limpiando. Y nuestra mente es igual. La escritura, a medida que la vamos leyendo, que vamos escudriñando de la palabra, nos va limpiando, aún sin darnos cuenta, porque tal vez no sea algo consciente que pase eso, pero a medida que vaya pasando el tiempo, y esto no va a ser en un mes, ni 2, ni 3, sino que va a llevar todo un proceso que tiene todo su tiempo, pero va a ir limpiando nuestra mente de malos pensamientos, de malos deseos, porque hay un dicho que dice que somos lo que comemos, ¿no? Que de acuerdo a la comida que comemos es lo que somos, pero también somos todo lo que nos rodea y todo lo que nos influye. Sigo a varias personas que se dedican a los negocios en Instagram, aunque no es un día para hablar de negocios, pero sí para el ejemplo que voy a dar. Y varias personas dicen que si nos rodeamos de personas que son emprendedores, que salen adelante, que ponen empresas y le va bien, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a contagiar de eso y vamos a hacer un emprendimiento o nuestros negocios van a irnos bien. Sin embargo, si nos rodeamos de vagos que están todo el día durmiendo, si no trabajan, no hacen nada, ¿qué va a terminar pasando a nosotros? Vamos a hacer lo mismo que ellos. Sí, lo mismo que hoy estaba hablando con los jóvenes y uno me dijo, 18 años tiene y hace taekwondo, ¿no? Estaba en una competencia y ella estaba cansado en la pelea y el contrincante también estaba cansado. Me dice que la profesora o la que lo estaba entrenando le dice, dale, que se cansó, no sé qué. Y él pensó por dentro, pero yo también estoy cansado, como ya ninguno de los dos quería más nada, ¿no? Y dice que cuando terminó él se apartó en un lugar porque le faltaba el aire, le faltaba la respiración, vino la enfermera y le tomó la presión y tiene 17 años creo, no cumplió aún 18 y tenía de presión arterial 20. O sea, dice que casi le da un patatún, vamos a decir, por la edad. Y yo le dije, ¿pero qué te estaba pasando? Dice, otra vez también me pasó en la clase, porque tiene una profesora que es bastante conflictiva, no solo con él, sino con todos los compañeros. Y también le dio ese como que dice que le faltaba el aire, como no podía respirar, sentía que se iba a morir, ¿no? Y yo, ¿pero qué te estaba pasando a tu alrededor? Y él estaba sintiendo una presión social. Y como dice él, si nos rodeamos de esas situaciones que tenemos presión, que tenemos preocupación, personas tóxicas, personas que nos dañan, eso como que lo absorbemos. Y está bueno desechar o alejarnos de esos lugares o saber o pedirle al Señor, porque a veces también nos va a pasar que
que vamos a tener situaciones que nos van a presionar, ¿no? Pero tener el espíritu que nos ayude a afrontar eso. Entonces, de las cosas que nos rodean o de las cosas que influencian nuestras vidas, es como vamos a hacer. Si nos dejamos influenciar por la palabra de Dios, no digo que estemos todo el día leyendo la Biblia, pero pues, hoy en día tenemos un montón de maneras en las que podemos ser influenciados, vamos a decir. Podemos escuchar predicas en YouTube, podemos mirar películas cristianas, podemos escuchar música cristiana también, o de raíces, como quieran decirla. Lamentablemente no hay películas de raíces hebreas, digamos, pero hay películas bíblicas, series bíblicas, que tratan de basarse lo más posible, lo que más entienden en la Biblia. Entonces, si nos vamos rodeando de todo eso, nuestra mente va cambiando paso a paso. Como vimos también, otra de las cosas era, como estamos viendo, que el sacrificio se dividía en piezas. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que de un día para el otro, de un momento para el otro, todo nuestro ser va a estar preparado, sino que parte por parte, como vimos, los intestinos, la cabeza, ahora vamos a ver las piernas, que las piernas de qué nos hablan, del caminar. O sea que todo lo que vayamos a hacer, todo lo que las obras que tengamos, sean manejadas por Dios. Y también otra de las cosas que está mencionada en el versículo que leímos es la grasa. ¿Qué es lo que la grasa representa? Esto lo viste con los jóvenes, así que y lo que no, o sea, lo que está de más, lo que recubre los órganos. Exacto. La grasa, si bien sirve para acumular energía y proteínas cuando... Hay grasas buenas y grasas malas. Cuando no tenemos, por ejemplo, si pasa alguna emergencia y no podemos comer por varios días, el cuerpo empieza a sacar energía de allí, de la grasa. Pero el exceso de grasa empieza a tapar las arterias, a hacer que el intestino, que el hígado funcione mal. Entonces, hace mal. Entonces tenemos que ver qué cosas están de más en nuestras vidas, qué cosas estamos haciendo que están de sobra. Todo eso son cosas que tienen que ir al sacrificio, como vimos. Y por último, quise dejar el fuego. El fuego es lo que hace que se consuma todo. O sea, que esos pensamientos, que ese caminar, que esa grasa, todo eso sea consumido por Yahweh, por Ruach HaKodesh, por su espíritu, y se ha quemado y ya no esté más. Acá en Malaquías dice 3, versículo 2: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Vemos que Yahweh es como ese fuego, su Ruach, su espíritu, es como ese fuego consumidor que va quemando y quema la grasa, los intestinos y todo lo que esté de más, todo lo que no provenga de Él. Pero tenemos que ponernos en sus manos, tenemos que dejar que Él haga eso, de nuestra voluntad, porque dice que el sacrificio tenía que ser de nuestra voluntad, y decirle: toma mi vida y haz lo que quieras con ella. Sacrifica lo que tengas que sacrificar. Yo voy a dejar de hacer esto que no te agrada, voy a dejar de comer esto que no te agrada, voy a dejar de hacer cosas que te desagradan. Entonces, viendo este sacrificio, viendo y pensando que tal vez ya cumplimos o ya dimos ese paso de querer sacrificar nuestras vidas, podemos hacernos varias preguntas, ¿no? Pero una pregunta que se me ocurrió y que quiero analizarla es: ¿qué pasa cuando nosotros, después de haber iniciado todo ese proceso, pecamos? Pero no cuando pecamos, vamos a decir, deliberadamente, sino que ¿qué pasa cuando cometemos un error? ¿Qué dice la Escritura? Porque esto también nos dice en Levítico. Vamos a leer Levíticos capítulo 4, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosa que no se ha de hacer e hiciere alguna de ellas, el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Bueno, entonces
podemos pensar, ¿y cómo que es cómo pecar por error? Sí, porque muchas veces nosotros tendemos a decir, bueno, no sabía. O sea, como que tendemos a excusarnos en que si hacemos algo mal, pero no lo sabíamos, no es pecado, o Dios no va a perdonar, porque sí, pero no es así. Aquí dice que aunque pequemos por desconocimiento, es un pecado igual. Y entonces, para entender un poquito cómo es esto, vamos a ver que aquí en el versículo 2, cuando dice, cuando alguna persona pecare, en el hebreo la palabra persona es nefesh, que quiere decir alma. Entonces podríamos leerlo aquí, cuando alguna alma pecare. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo puede ser que el alma peque? ¿No? Y en Proverbios 19:2 dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Entonces vemos aquí que el alma puede tener ciencia. No sé si recuerdan cuando hablamos de los 7 ruach, que uno era el ruach de ciencia, de conocimiento, de da'at. Y esta aquí es la palabra que está usada en hebreo, aquí en Proverbios, de ciencia. O sea, el alma sin conocimiento. Sí, sin da'at, sin este conocimiento, no es buena. Sí, no es buena. Entonces, podemos preguntarnos cuál es este conocimiento, este edad, el cual tenemos que tener. Obviamente que este conocimiento, que esto que nos habla, es la Torá, la ley de Dios, el conocimiento que tenemos que tener para no pecar. Siquiera porque cuando pecamos por desconocimiento, o sea, vamos a poner un ejemplo. Comemos una comida y es de cerdo, ¿no? Si no conocemos la Torá, como muchos cristianos que no conocen la Torá, o piensan que ya era para antes, o que ya está abolida, comen nomás el cerdo. Y tal, si yo no. Entonces ahí están pecando, aunque o no sepan que no pueden hacerlo, o le hayan dicho que no importa. Que ahora que todos los alimentos son puros. Están pecando por desconocimiento. Pero si tuvieran la instrucción de Yahweh, o sea, la Torá, si anhelaran, si apreciaran el conocimiento de la Torá, no pasaría eso. Pero muchas personas no les interesa, lo desprecian a ese conocimiento de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y entonces, por eso son llevados a pecar. Y aún conociendo la Torá, puede ser que las personas pequen. Por ejemplo, vamos a suponer que nos invitan a comer en la casa de una persona, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a comer, sirven estofado con carne, ¿no? No conozcamos mucho de carne, no preguntemos de qué es el estofado, y después que terminemos de comer ese estofado nos digan que es de cerdo. Uy, conejo. Y nosotros, conociendo la Torá, aunque sabíamos que no teníamos que comer cerdo, no teníamos el conocimiento que lo que estábamos comiendo era cerdo. Pero aún esa luz es traída por el anhelar la Torá. Porque una cosa es escuchar, porque escuchamos, porque venimos a la congregación, porque nos invitaron tal vez, o porque queremos portarnos bien, pero otra cosa es anhelar, es el querer saber más y más de las escrituras para ponerlas por práctica. Entonces las personas que no anhelan eso, ya bueno, le va a dar luz para en esos momentos decirle a la persona, ¿qué es esto? ¿De qué estamos comiendo? Porque nadie se va a ofender porque le preguntemos de qué es la comida, ¿no? Pero también pueden decir, bueno, pero ¿y si es la única comida que había y me invitaron a comer? ¿Qué pasa? Entonces ahí tenemos que poner una balanza. ¿Amamos más a Dios o amamos más a la persona? Porque por ahí alguno, por no quedar mal con la persona que le invitó a comer, come igual. O por no quedarse con hambre, come igual. Pero entonces tenemos que ver si amamos más. A menos que estemos en una isla y no, lo único que haya para comer. Otra cosa es que no haya otra comida. Que la vida dependa de comer eso. Porque sabemos que los mandamientos ceden ante la vida. A no ser la idolatría, la fornicación y algunos más, todos los mandamientos ceden ante la vida. Pero entonces, como vemos que hay, también podemos pensar que hay niveles de personas. Y esto, digamos que es de cierta manera echa por tierra lo que muchos dicen o que siempre nos enseñaron, que para Yahweh somos todos iguales. Y eso es así, si bien es así, tiene sus asteriscos, digamos.
porque hay diferentes niveles que incluso aquí en la escritura, por ejemplo, aquí en lo que leímos en el capítulo 4 de Levítico, versículo 2, dice cuando algunas personas pecaron, o sea que primero está hablando de personas normales, ¿no? Después dice en el 3, y si el sacerdote pecare, ahí ya está hablando de otro tipo de personas. Y después en el 13 dice, si toda la congregación pecare, ahí está hablando de otro tipo de personas. Y en el 22 del capítulo 4 dice, cuando pecare un jefe. O sea que vemos que aquí hay 4 niveles de personas. Como que algo contagioso, porque por ahí empieza por una persona, después el sacerdote la congregación y Sí, o sea, sí, como igual que no me refiero a eso. Me refiero a que hay diferentes niveles de personas. ¿Por qué? Porque cuanto más conocemos, más responsabilidad tenemos. Entonces no es lo mismo que, como dice aquí, que alguna persona cualquiera, que alguno que estuviera en la última carpa, que no tiene conocimiento, que el sacerdote. No es lo mismo un jefe que una persona cualquiera que un sacerdote. O sea, cuanto más conocimiento tenemos, más responsabilidad tenemos. Por eso la Escritura dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros hace 10 años estamos estudiando la palabra, tenemos la responsabilidad de ser hacedores de esa palabra, de poner por práctica por eso. Si alguien está mirando este video o está aquí y no pone por práctica, no le sirve nada, incluso todo lo contrario, le va a hacer más mal el día de mañana. Porque va a decir, vos fuiste a la congregación un día, un mes, un año, 2 años, 3 años, 4 años, y en el 4.º año hacía lo mismo que hacía en el primero. Para Dios va a ser lo mismo, digamos, para esa persona no, porque va a decir, vos el primer día no sabías lo que sabía el 4.º año. O sea que las consecuencias que va a tener por esa desobediencia van a ser peores. Es como, no recuerdo si en Hechos o en Corintios, que dice que hay gente que ama la leche espiritual y hay otros que ya tendrían que comer vianda. Y hay gente que ha comido vianda y que se volvieron atrás. O sea, estaban llenos de conocimiento y de todo, pero volvieron atrás, o sea, no entendieron nada, no pusieron en práctica nada. Porque recordemos que lo que estamos hablando aquí de guardar los mandamientos, muchas veces las personas lo ven como algo muy terrenal, como algo como una obra física. Pero todo esto es espiritual. Y cada vez que nosotros guardamos un mandamiento, nuestra alma es purificada un poco más. Y ya como que subimos un escalón. Pero si hacemos lo contrario, nuestra alma tiene una mancha y se abre una puerta. Cuando cometemos desobediencia, no guardamos uno de los mandamientos sabiendo que lo tenemos que hacer. Bueno, como vimos recién, aunque no sabemos igual, pero es peor si sabemos que no tenemos que hacerlo y lo hacemos igual, una puerta es abierta. Y por esa puerta que es abierta, por esa mancha que queda en nuestra alma, pueden entrar otros pecados. Como algunas personas que, no sé, empezaron por mentirle a los padres y terminaron en la droga, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado acerca de eso. Pero también tenemos que tener presente que tenemos una salida a esos pecados. Y es a través del arrepentimiento. Siempre podemos tener la oportunidad de arrepentirnos. Mientras tengamos vida, vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos. Y a través del sacrificio de expiación del pecado que Yeshua hizo por nosotros, tener el perdón. ¿Qué es una expiación? Una expiación es eliminar una falta o pecado a través de alguien más, de una tercera persona. La expiación es kapara en hebreo. Y me pueden decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Que a través de un tercero o de otra persona, nuestros pecados pueden ser perdonados. Eso es lo que se hacía aquí en Levítico también. Por ejemplo, te dije, ¿no?, hoy que recordar ese versículo que íbamos a hablar. En el capítulo 1, versículo 4 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, o sea, del animal, de la vaca, del cordero, y será acepto para expiación suya. Ahí vemos que nos habla de expiación. ¿Y cómo funcionaba esto? A través de una transferencia. Cuando la persona que tenía el pecado ponía la mano sobre el animal que iba a ser sacrificado, el pecado pasaba a ese animal inocente y ese inocente tenía que morir para poder cubrir el pecado de la persona, como sabemos que pasó con Yeshua. Él, siendo inocente, siendo sin mancha, sin arruga, fue pasado, fue transferido nuestros pecados a él y él los cargó en la cruz.
Y ahí también sigue diciendo en Levítico, más adelante, que habla sobre que también los riñones. Y el riñón lo que hace es depurar, o sea, hablando de las emociones, de los pensamientos, todo lo que es tóxico, vamos a decir, lo que hace el riñón, o sea, los riñones purifican, o sea, entonces todos esos pecados, esas emociones malas, esas, ¿cómo se le puede decir? Sí, pensamientos o cosas, era transferido al holocausto. Y es como dijimos, esta expiación fue la que Yeshua hizo por nosotros. Y esto lo podemos ver en Hebreos, capítulo 2, que nos habla sobre eso. Del 9 al 14. No. ¿Sí? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Al 12? Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y en el 16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo. Ahí vemos que, como dice, porque convenía que aquel por cuya causa todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, o sea, Yeshua, que es Yahweh mismo, como hijo, Él fuera la expiación por nuestros pecados. Él estuviera en nuestro lugar pagando lo que nosotros teníamos que pagar. Pero por agradecimiento a eso, es que ahora, hoy en día, nuestra vida tiene que ser un sacrificio, como lo dijimos, un sacrificio de nuestros pensamientos, un sacrificio de nuestra mente, de nuestro caminar, de todo nuestro ser, por agradecimiento, por amor a Él. ¿Y cómo hacemos esto? A la luz de la palabra, a la luz de la Torá, guardando todos sus mandamientos, haciendo toda su voluntad expresada en los mandamientos y en los preceptos de Él. Y siendo pasados por el fuego. Claro, y también, como dice mi esposa, cuando hagamos esto, vamos a ser pasados por el fuego, vamos a ser probados por el fuego para quemar toda impureza que pueda haber en nuestra vida.